Bueno amigos, pues les cuento que ahora vamos a entrar al Palacio Papal de Aviñón, que es el lugar donde cambió la sede del papado de Roma al sur de Francia por una historia llena de chismes, intrigas y muchas cosas más entre los reinos de Italia, el papado y los reyes de Francia. Y es la razón por la que durante ese periodo de tiempo del 1309 al 1377 la Santa Sede cambió de lugar al sur de Francia. Y justamente aquí atrás de mí tengo el Palacio de Vean, el que ven aquí enfrente es uno de los palacios reales que se construyó en aquel tiempo del cambio del papado a Aviñón, hecho por el Papa Paulo V Pontífice Máximo. Bueno amigos, pues aquí tienen la entrada al Palacio Real de los Papas en Aviñón. Oigan, vean esas construcciones allá arriba. Esos techos que están literalmente así como en forma de arco que se unen por el centro son súper típicos de la Edad Media. Y vamos a entrar. Oigan, ahí para que chequen el dato financiero, son 14 euros por la entrada al palacio y a los jardines. Bueno amigos, esto que están viendo aquí exactamente es el patio principal del Palacio de los Papas en Aviñón. Oigan, este palacio, que se considera de hecho la construcción gótica más grande en Europa, tomó únicamente 20 años en hacerse y estuvo a cargo de 2 papas. Oigan, 20 años para la Edad Media es algo rapidísimo. Pero pues claro, si venía por encargo de los papas y si los papas tenían bastantito dinero en la Edad Media, pues obviamente se podía acelerar la construcción. Obviamente cuando los papas vivieron aquí, la Santa Sede y la capital de la cristiandad fue esta ciudad, Aviñón. Bueno amigos, y lo que nos importa, ¿por qué rayos cambió el papado de Roma a la ciudad de Aviñón? Y para eso tenemos que remontarnos varios siglos en la historia y por ahí empezamos del siglo XIII. La primera gran causa que azotó a Europa y que trajo muchísimos problemas en Europa fue la epidemia de peste negra, que curiosamente, para variar, venía de China, ¿no? Algunos dicen que eso se debe a que la iglesia, en su afán de matar y destruir a todas las brujas y los gatos negros, los gatos negros que se deshacían naturalmente de los ratones, pues dejaron de proliferar, porque pues la iglesia los mató a todos los gatos, y pues de ahí viene una de las posibles razones por la que la peste negra se encrudeció aquí en Europa, ¿no? Entonces imagínense, una edad media en la que la peste negra azota a Europa y además al mismo tiempo está la guerra de los 100 años, que es la guerra por el control del norte de Francia entre Inglaterra y Francia. Entonces, esos dos sucesos pues tenían a la población de la Edad Media pues prácticamente pues valiendo madres, amigos, o sea, con incertidumbre, inseguridad y cosas así. Sin embargo, el Papa Benedicto VIII fue uno de los papas que gozó mayor reputación en la cristiandad porque logró literalmente darle consuelo a las personas a través de una nueva invención que hizo el Vaticano, que fue crear el Año Santo en el año 1300. El Año Santo, ya les he explicado cuando hemos ido a Roma, es el año en el que se festeja como algún valor del cristianismo. Y este año, pues se supone que es cuando tú haces cierta peregrinación a las basílicas de Roma y atraviesas las puertas de San Pedro en el Vaticano, tú puedes recibir la indulgencia plena por todos los pecados que hayas tenido a lo largo de tu vida. Entonces, pues obviamente este papa crea el Año Santo para el año 1300. Obviamente el Año Santo merece toda una explicación aparte porque no nada más es que lo creó, tiene una tradición judeocristiana. Pero bueno, a grosso modo crea el Año Santo y se vuelve ultra popular en toda Europa. Y vean, o sea, se vuelve ultra popular en toda Europa, en una Europa que está azotada por la peste negra y azotada por la guerra de los 100 años. O sea, en un camino de espinas, el Papa se vuelve pues un rayito de salvación y luz.
Entonces, pues bueno amigos, el Papa ya se había hecho ultra famoso y gozaba de una reputación, pero arrolladora amigos. O sea, imagínense que era mega famoso en toda Europa. Y eso no le gustó nada a los reyes de Francia, que en aquel momento era Felipe IV. Y este señor estaba así como de, oye, pues como que el Papa está teniendo muchísimo más poder que los reyes de Francia y como que goza como de mucha mejor reputación. Entonces los reyes de Francia pensaron que era muy buena idea que se le cargaran impuestos al clero, porque pues si al cabo la iglesia tenía muchísimo dinero, pues qué más daba que le cargaran los impuestos. Y eso obviamente no le gustó al Papa. Y ahí empezaron una guerra de poder entre el Papa y el rey de Francia. Oigan, vean, les voy a enseñar por acá parte de las pinturas originales del Palacio Papal. Entonces amigos, seguimos. Resulta y resalta que entonces, pues obviamente al Papa no le gustó que le cargaran impuestos y él anunció como una especie de, se le dice bula, una especie de anuncio en el que decía que la autoridad de Dios y que Dios Todopoderoso había puesto sobre los reyes de Europa y los reinados a los papas. O sea, dio a entender que todos los reyes de Europa tenían que sublevarse ante el Papa, porque pues el Papa era el digno representante de Dios. Y eso a Felipe IV, rey de Francia, no le pareció nada bueno y dijo, no, este Papa está loco. Vean, este es el lugar donde el Papa se cambiaba, aquí humildemente. Y les sigo contando. Entonces, al rey de Francia no le pareció que el Papa haya dicho, oye, pues ustedes tienen que sublevarse ante mí. Y pues nada, resulta que el rey de Francia empieza a levantarle cargos al Papa por ratero, por sodomía, por hereje y por cosas así. Y pues obviamente eso no le pareció al Papa. Y el Papa volvió a promulgar otro edicto u otra bula, se le dice, diciendo que si alguien quería alcanzar la salvación eterna en este mundo temporal y terrenal, tenían que sublevarse a la autoridad del Papa. Y después de haber dicho eso, empieza la guerra de Francia contra el Papa y se le alían los reinos de Italia, porque ustedes deben saber que para aquel tiempo Italia no era un país como lo conocemos. Eran diferentes reinos, el reino de la Toscana, el reino de Nápoles, el reino del Véneto y así. Vean, esta es la sala del tesoro y ven el techo, qué hermoso. Vean, de este lado se ven los cimientos del Palacio Papal. Y pues bueno amigos, empieza la guerra de Francia e Italia contra el Papa. Y pues obviamente eso termina en la muerte del Papa Bonifacio VIII, que fue ese Papa rebelde que le dijo a Francia que no, que él no se iba a sublevar ante el rey francés y que más bien el rey francés y todos los reyes de Europa, no solo de Francia, tenían que sublevarse ante el Papa y toda la gente de Europa tenía que sublevarse ante el Papa si querían alcanzar la resolución extrema. Ahora, pongan esas palabras en el contexto de la Edad Media. Peste negra, guerras, inseguridad, falta de un Estado, pues obviamente que pueda cumplir las necesidades de seguridad del pueblo. Pues obviamente la gente le dio mucho miedo, amigos, dijeron, no hombre, pues el Papa no nos cuida. Y ahorita el Papa acaba de tener un gran éxito con el año jubilar, pues obviamente fueron palabras que pegaron mucho en la sociedad europea de aquel tiempo. Pero bueno, long story short, matan al Papa Bonifacio VIII y en Perugia, en Italia, se elige un nuevo Papa. Un Papa de origen francés y el primer Papa de origen francés, Clemente VI. Vean amigos, de este lado tienen los jardines del Palacio Papal de Aviñón. Y vean, la vista del Palacio Papal, oigan, se ve increíble. Es como un castillo fortaleza, que bueno, obviamente
en aquel tiempo fue una fortaleza para pues prevenir cualquier ataque que viniera de los reinos que estaban en contra del Papa. Pero bueno, amigos, eligen un papa de origen francés, cosa que no le gustó nada al clero de Roma, porque ellos tenían la política inalienable de que todos los papas tenían que ser de origen romano, si se quería pues obviamente seguir la tradición del catolicismo y del cristianismo. Pero pues bueno, eso literalmente le chupó un huevo al rey de Francia, y pues con el pretexto de la inseguridad en los reinos de Italia, de que pues había muchísima guerra, con el pretexto de la inseguridad al norte de Francia, de que obviamente en aquel tiempo la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal, estaba ocupada por los árabes musulmanes, y de que pues el norte de Europa, todo lo que era por allá Alemania y lo que hoy es Polonia y todos esos países del norte, pues obviamente eran inseguros. Pues la única región más o menos segura era el sur de Francia, específicamente este lugar, Aviñón, que es un lugar estratégico por el que pasan dos ríos importantes, el río de Aviñón y el río Concorde. Entonces se decide aquí fundar la corte papal, para pues obviamente que los papas pudieran estar en un lugar más seguro, a diferencia de Roma y las demás partes de Europa. Pero eso fue plan con maña, amigos, porque eso prácticamente lo obligó el rey francés, para que obviamente el rey francés tuviera el poder del papado aquí al sur de Francia. Y obviamente, como para que no se viera el rey francés tan atascado de poder, pues dejaron también la corte papal al sur, mientras la capital de Francia al norte estaba en París. Pero vean, como todo fue por poder. Ahora estamos entrando a la torre papal, donde se encuentran o se encontraban los tesoros del Palacio de los Papas. Oigan y vean, justamente acá atrás de mí se encuentran los jardines del Palacio de los Papas. Y bueno, allá al fondo la vistita del pueblo de Aviñón. Está súper bonito, la verdad. Y hacia arriba, el palacio. Vean. Wow. No sé por qué me encanta tanto esto, la verdad. Bueno, amigos, y les conté que pues se estableció la corte papal al sur de Francia y la capital de Francia al norte, en París. Pero pues obviamente durante esos años del 1309 al 1377 pues hubo pues un gran vacío de poder en cuanto a la fe se refiere, porque varios de los reinos que se encontraban en la península itálica y los otros reinos europeos pues empezaron a pelear justamente para poder obtener como el poder religioso, que en aquel momento pues obviamente lo tenía el Papa, pero que pues la gente lo dudaba ya, porque pues prácticamente el Papa se sometió a la voluntad del rey francés. Ahora vamos subiendo a los cuartos de arriba. Vean, y este es el gran cuarto donde estaban los papas, donde se hacían fiestas, banquetes y celebraciones. Bueno, amigos, y ya para el final, no para el final, pero avanzando en la historia, pues resulta que la Iglesia Católica y los papas perdieron obviamente poder en Europa, porque todo el mundo se dio cuenta que estaban sublevados ante el Estado francés, y se decidió hacia finales del siglo XIV crear un nuevo cónclave para elegir a un nuevo papa en Roma.
Entonces se trata de elegir un nuevo papa en Roma, se elige, pero pues obviamente estuvieron en descontento porque pues el rey francés ya no iba a tener poder sobre este nuevo papa. Y obviamente el papa de Roma lo apoyaba en aquel momento el rey de Inglaterra. Entonces imagínense, dos grandes reyes de Europa. El rey francés apoyando al papado de Aviñón y el rey inglés apoyando el papado de Roma, pues se creó el cisma de Occidente, o sea, la división del papado en dos lugares. Entonces, amigos, se crea el cisma de Occidente en el que el poder del papado se ve dividido entre Francia y Roma. Y pues nada, es una de las grandes crisis de fe y de crisis políticas que tiene el papado en aquel tiempo, porque justamente hacia finales del siglo XIV pues prácticamente había dos papas gobernando, el de Francia y el de Roma, y luego también se eligió otro tercer papa en Pisa para contrarrestar los poderes del papa de Roma y el papa de Francia. Entonces imagínense, para inicios del siglo XV, o sea para los 1410, había tres papas gobernando, o sea algo que ya era prácticamente ¿cómo se podrá decir? Algo que era ilógico y que ya ni siquiera quería ser la institución católica en aquel momento, ¿no? Y pues obviamente vino una crisis de fe, se empezó a rescatar todo el conocimiento griego, romano y y científico que había y que se había recolectado gracias a las universidades, y empieza a surgir el Renacimiento. Obviamente esta división del papado ayudó a que la gente pues ya no creyera tan ciegamente en la iglesia cristiana y pues más bien supieran que había otras cosas y que había ciencia y que había desarrollo y que había tecnología. Surge el Renacimiento, surge el humanismo y wow, amigos, vean esto. Y el poder del Papa empieza a caer poco a poco. Amigos, prepárense para este mind blowing. Vean, estamos al interior de una construcción gótica. Oigan, como les decía ayer, por alguna razón que desconozco, bueno, no desconozco, más bien culpo a Batman, creemos que lo gótico tiene que ver con todo el oscurantismo y cosas así grises y lúgubres y de miedo, cuando la realidad es que el gótico es todo lo contrario. El gótico lo que quiere dar a entender y lo que espera el gótico es crear grandes espacios como estos donde puede entrar la luz, porque el principio del arte gótico y sobre todo de sus construcciones se basa en que Jesús y Dios son la luz del camino y ellos nos van a mostrar la luz para llegar a la salvación eterna. Entonces obviamente el gótico tiene la principal finalidad de crear estos grandes espacios, sobre todo estos grandes ventanales, para hacer juegos de luz al interior de las construcciones, para dar a entender un mensaje de la luz como el camino a la salvación, y que aquí dentro de las construcciones se está manifestando Dios en forma de luz. Obviamente hoy en día sabemos que los vitrales y todo esto se logra gracias a la ciencia, pero ustedes ubiquen al hombre medieval en aquel momento, pues no, hombre, ellos pensaban que todo esto era gracias al ingenio de Dios y no a la ciencia. Vean, de este lado vamos a ver parte de las construcciones de los grandes ventanales. Justo esto que están viendo aquí enfrente son los espacios que se logran hacer durante la época del arte gótico para poder evitar que la estructura se venga abajo y pueda entrar la luz. Ahora vean, esto que tienen aquí enfrente se llama arquivolta, que es una puerta que tiene varios arcos hacia el exterior. Y esto tenía la finalidad de albergar las esculturas de dioses, santos
y personas importantes del cristianismo para que la gente pudiera conocer un poco de las personas que fueron importantes en su religión y un poco de su historia. Justamente ahí en medio, pero pues obviamente esas esculturas ya no han llegado hasta nuestra época, se encontraba una representación del nacimiento de Jesús. Y como esto pueden encontrar muchísimos lugares en el Reino Unido y también en París. De hecho les cuento, la próxima semana que ya estemos en París, voy a tratar de ir también a algunos lugares donde se hayan construido iglesias y abadías góticas para enseñarles. Hay una en especial que me gusta muchísimo en París, que es la Sainte-Chapelle, que esa la hizo el rey francés, pues nada más ahí para guardar las reliquias del cristianismo que se había traído de Tierra Santa en Jerusalén. Porque en la Edad Media, amigos, les he de contar que había como una carrera de reliquias y los reyes buscaban ver quién traía las reliquias más importantes a Europa. Vean, amigos, y aquí abajo tienen como los cimientos del palacio papal. Algo que también es súper clásico del gótico son justamente estas bóvedas como arqueadas, en las que literalmente en medio se juntan los arcos para darle soporte a toda la estructura. Justamente este tipo de construcción fue la que ayudó a soportar toda la estructura y poder hacer edificios muchísimo más grandes, porque sin ese arco, sin esa bóveda arqueada, o sea, esa bóveda que termina como en punta, que es obviamente la suma de 4 arcos en que terminan en forma de punta, son lo que dan el soporte a todo. Vean, qué bonito. Obviamente todo esto tiene herencia romana, porque los romanos fueron los que inventaron el arco de medio punto para poder empezar a hacer grandes construcciones. Bueno, amigos, pues acabó esta visita por el Palacio Papal de Aviñón y espero que les haya gustado. Oigan, una cosa también que estaría padre que me ayudaran a hacer es que si tienen dudas de lo que les digo, sería bueno que me la dejaran en los comentarios o respondieran a esta historia para justamente, pues como que se haga un debate padre y puedan conocer más, ¿no? Porque, pues al final del día, pues yo estoy aquí, pero pues personalmente sí me gusta que si están viendo esto y se están tomando ya el tiempo de verlo y aprender algo, pues quede como mejor reforzado, ¿no? Pienso yo. Entonces pues ya, nos vamos. Vean qué bonito. Vamos a entrar a la iglesia de Notre Dame en Aviñón. Vean qué bonita.